la pandemia desnudó este tema de la debilidad de nuestro primer nivel de atención, empezando un déficit de recursos humanos, ¿no? Tanto el sector salud como el sector educación funcionan sobre la base de mayor cantidad de recursos humanos. Eso es así, hay que invertir en recursos humanos. Ahí tenemos una gran limitación en el sistema. Mire, actualmente hay más o menos 400.000 trabajadores en salud. Se estima que el déficit es de una tercera parte. Es decir, necesitamos otros 120.000 o 130.000 más. Que ya está en comunicación con nosotros el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. ¿Cómo está, Óscar? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, en principio creo que es importante, ya que usted es conocedor del sistema de salud, hablar sobre la importancia del agua, ya que se viene un corte anunciado para el 6 de octubre. Sí, quisiera yo en todo caso tener una recomendación de alguien que conoce también de lo que es el manejo de la salud pública en relación al agua, porque ahí hay obviamente una situación que mirar. Bueno, la provisión de agua para la población es un factor fundamental, es una condición básica para salud, para prevención, para evitar enfermedades, porque sabemos que sin agua no hay posibilidad, empezando de una buena alimentación para cocinar los diferentes productos, pero además la higiene, el consumo propiamente en las cantidades necesarias de la población es sumamente importante. Entonces es un factor determinante de salud el agua, y este déficit de abastecimiento de agua y servicios de saneamiento, de desagüe que existe en la población es sin duda un pendiente que tiene que ser resuelto, ¿no? Creo que esto es fundamental. Resuelto a nivel transversal en todo el Perú. Así es. Si no se resuelve, vamos a tener proliferación de enfermedades, eso está bastante claro. Clarísimo. Exitosa. Esa es una condición esencial para tener una buena salud, sobre todo, aparte en la población, en los hogares, se tiene que tener los servicios de salud abastecidos de agua, y hay muchas zonas que no es por el problema del sector salud, sino porque las condiciones en esos ámbitos no proveen agua, así como tampoco en escuelas, ¿no? Que son, digamos, sitios prioritarios para la prevención, tanto de adultos como de niños, y evitar enfermedades que luego nos pasan la cuenta. Parece que el público no conoce este dato, pero el tema de no contar con agua, por ejemplo, en algunos lugares donde hay un número importante de niños, afecta su crecimiento y nutrición. Bueno, hay una brecha de abastecimiento de agua potable y de servicios de saneamiento o desagüe muy grande, particularmente en las zonas rurales, pero también en zonas urbano-marginales, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos de inversión en estos servicios es fundamental, y creo que es una responsabilidad de las autoridades, tanto del gobierno nacional como de las autoridades regionales y locales, el abastecimiento. Hay formas de suplementar, digamos, el servicio de agua en zonas donde no están establecidos los mecanismos normales de abastecimiento, si es que se transporta agua a través de los conocidos camiones cisterna, para proveer diariamente de agua, sobre todo agua segura, ¿no? Agua limpia, agua que no traiga enfermedades. Exitosa. Eso es fundamental, así como el mejoramiento de las condiciones de los servicios de salud para no tener problemas como lo que ha sucedido lamentablemente con el congresista Guerra García. Ese es otro elemento central a tener presente. Bueno, ya que toca el tema, lamentamos la pérdida de esta vida humana, pero deberíamos lamentar
la vida de absolutamente todos aquellos peruanos que cuando van al sistema de salud no encuentran las garantías necesarias para poder revertir el mal que padecen. O sea, esta es una situación en todo nivel, ¿no? Pero hoy se habla de la primera línea de atención, porque al congresista no sé si pudieron haberle salvado la vida si es que primero encontraba un médico y luego el centro de salud al que fue llevado en primera contaba con los instrumentos que se necesitan, por ejemplo, como un desfibrilador para poder actuar rápidamente y darle un poco más de tiempo para ser llevado a un lugar de mejor atención. Así es, ese es un tema y no es nuevo, ¿no es cierto? La pandemia desnudó este tema de la debilidad de nuestro primer nivel de atención, empezando un déficit de recursos humanos, ¿no? Tanto el sector salud como el sector educación funcionan sobre la base de mayor cantidad de recursos humanos. Eso es así, hay que invertir en recursos humanos. Ahí tenemos una gran limitación en el sistema. Mire, actualmente hay más o menos 400.000 trabajadores en salud. Se estima que el déficit es de una tercera parte. Es decir, necesitamos otros 120.000 o 130.000 más, entre médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos, es decir, todos los trabajadores del sector salud. ¿Y dónde es más este déficit? Efectivamente en las zonas rurales o urbanos marginales, como ha sido en este caso, por la falta de recursos humanos suficientes, es que ese centro de salud funciona solo 12 horas, porque no hay forma de contratación con los escasos recursos que se le proveen a un sistema de 24 horas, como sí funcionan otros sistemas. Este es un 1-3, que no es mal establecimiento. Un 1-3 tiene capacidad de respuesta, pero si funcionase las 24 horas, obviamente podría atender bien. Este no podía porque solo financia al personal por 12 horas y justamente sucedió esta situación en el periodo en que no estaba funcionando el establecimiento. Pero si se tuviese los recursos suficientes y se tuviese el equipamiento suficiente, usted ha mencionado bien, el primer nivel debería tener médico bien entrenado para enfrentar una situación como esta, debería tener un equipamiento básico como un desfibrilador con el cual se puede salvar vidas, pero el entrenamiento para mantener la vida de la persona, haciendo funcionar el corazón con un masaje cardíaco, esto que se conoce básicamente, y que incluso lo pueden hacer personas no profesionales, si es que se les entrena y se les dirige. Y ahí hay dos elementos adicionales que actualmente en las condiciones del desarrollo de la medicina se pueden hacer en el corto plazo. La telemedicina, es decir, un establecimiento con personal insuficiente, si tiene una conexión con un hospital de de mayor capacidad resolutiva, en este caso hablaríamos de un hospital de Arequipa, seguramente especialistas cardiólogos que están permanentemente las 24 horas podrían orientar al personal en el uso y el salvado de la vida de la persona. Entonces, la telemedicina es hoy una necesidad y eso hay que extenderlo. Esa es inversión que muchas veces no se entiende que requiere el sector salud. El ministro César Vázquez ha hecho un planteamiento muy bueno, que es el Plan 1000, le denomina él, fortalecer 1000 establecimientos a nivel nacional con estas capacidades. De repente, Punta de Bombón era uno de esos establecimientos para que pueda atender las 24 horas, para que pueda tener el personal entrenado, para que tenga equipos de desfibrilador, para que tenga telemedicina y esté conectado con los principales hospitales, en este caso de Arequipa. Pero además, una cosa fundamental que se requiere es que dispongan ambulancias, porque se puede salvar la vida inmediato, pero si se demora horas en llegar porque no hay un transporte adecuado a un hospital de mayor capacidad resolutiva, igualmente vamos a tener graves problemas. Entonces, disponer de ambulancias en el primer nivel de atención, aparte de tener el personal y que esté entrenado y que tenga el equipamiento básico, creo que son las cosas
que pues, se pueden hacer en el corto plazo, y eso requiere el apoyo, sobre todo financiero. Estamos en el momento, mire, el Congreso está ya discutiendo el presupuesto 2024. Creo que un planteamiento como ha hecho el señor ministro de fortalecer 1.000 establecimientos debe tener acogida en el Congreso. Ahora está la Comisión de Presupuesto para darle el financiamiento adecuado. Entiendo, además, entiendo que en el caso, entiendo que en el presupuesto general de la República hay un incremento bastante sustancial, pero para cubrir otras necesidades, por ejemplo, tratar de darle más recursos a la Policía Nacional, que ese es otro aspecto en el que estamos fallando. En el caso de la salud, no se ha hablado hasta este momento sobre cómo está, por ejemplo, o sea, realmente el sistema de salud. O sea, se comenta, se dice, pero no se trata con como se debería, un sector que está completamente abandonado, falta de infraestructura, médicos que no tienen el pago que merecen por su trabajo, además de otros profesionales de la salud que no están siendo involucrados. Estaba escuchándolo atentamente, pero tal vez este plan 1000 pareciera que fuera un plan interesante, sí, pero ¿basta solamente con organización de lo que se tiene o también habría que darle tal vez algún tipo de recursos? Claro, a eso voy, de recursos, ¿no? Y otra cosa que me queda como reflexión respecto a lo que usted está señalando es, ¿hace cuánto tiempo que no tenemos compras de ambulancias y cuántas tenemos en la actualidad y cuántas están repartidas a nivel nacional para los centros de salud o atención primaria, que ahí es donde deberían estar? Bueno, hay procesos de compra, eso en parte es responsabilidad del gobierno nacional, pero en gran parte esa responsabilidad está en los gobiernos regionales e incluso los gobiernos locales, ¿no? El proceso de descentralización ya ha transferido ya desde hace años responsabilidades en el sistema de salud a los gobiernos regionales, pero ese es un proceso, también ahí requieren financiamiento. Pero hay cosas que se pueden hacer y por eso he referido que estamos a puertas de que se apruebe en el Congreso el presupuesto del 2024. Creo que es la gran oportunidad, lamentando lo que ha sucedido con el congresista Guerra García, y aprovecho para extender un saludo de pésame a los familiares y a los grupos políticos en los cuales él militaba. Estamos en la oportunidad de que el Congreso pueda dar un apoyo mayor al sector salud para cubrir estas necesidades básicas como lo que está siendo planteado por el señor ministro, este plan 1000. Pero tiene otras cosas que puede hacer de inmediato. Mire, lamentablemente se ha presentado en la Comisión de Salud un proyecto de ley que elimina los incentivos para que los profesionales participen en el SERUMS, que es este año de trabajo que se hace en zonas justamente rurales y urbanos marginales. Si eso se aprobase, se va a debilitar la presencia de personal profesional, empezando por médicos, enfermeras, en el primer nivel en un 40%. Entonces, ese proyecto de ley no debería pasar. Creo que estamos en el momento de hablar las cosas claras y eso está en manos del Congreso. Tanto aprobar mayores recursos como los recursos que se necesita para esta propuesta del señor ministro César Baje del Plan 1000, así como no tomar pues decisiones que son contrarias a lo que se quiere, que es fortalecer el primer nivel de atención. Me parece que hay la posibilidad de una articulación entre el Ejecutivo y el Congreso para ahora, a partir de esta situación sumamente lamentable, que no hubiésemos querido que se presente, sin embargo, poner las cosas claras y ver dónde están las soluciones. Y hay soluciones, tanto inmediatas, así presupuesto para el 2024, como otras que requieren más tiempo, ¿no? Mayor inversión, se requiere más especialistas, y los especialistas hay que formarlos, pero eso significa también financiar nuevas plazas, mayor cantidad de plazas. Se requeriría por lo menos 1.000 plazas más para especialistas, dentro de ellos
cardiólogos y todas las especialidades. Y eso va a ir madurando en los próximos años, pero hay que empezar desde ahora, ¿no? Creo que hay las mejores condiciones para que asumamos realmente esto que nadie duda, que es fortalecer el primer nivel de atención. Pero fortalecer el primer nivel de atención no es solo un discurso, es ponerle recursos para tener mayor cantidad de personal, para tener equipamiento en el primer nivel, como pueden ser estos desfibriladores, ambulancias, mejores condiciones para atender, poder ampliar los turnos que no sean solo 12 horas, sino 24 horas en la gran mayoría de los establecimientos, esta interconexión a través de lo que es la telemedicina de los establecimientos de menor capacidad resolutiva a establecimientos de mayor capacidad resolutiva que pueden estar en las capitales de región o en Lima. El INEM, por ejemplo, tiene mecanismos de coordinación con las diferentes regiones para orientar el tratamiento del cáncer con los especialistas que están en zonas alejadas, pero orientados por especialistas que tienen mucha experiencia. Igual el Instituto Materno Perinatal, el Instituto de Oftalmología, que son grandes centros públicos de atención especializada y que tienen estos mecanismos de conexión, pero que hay que fortalecerlos, ¿no? Exitosa. Entonces, estamos en condiciones de poder hacerlo. Ojalá esto sea un campanazo que tenga en el corto plazo medidas concretas. Doctor, pero a ver, estas medidas deberían haberse dado hace mucho tiempo. La COVID-19 debió servirnos de algo, en realidad, para poder fortalecer el primer nivel de atención. Ahí es donde se está apuntando, pero desde el gobierno de Vizcarra hasta la fecha poco o nada se ha hecho para poder darle una solución a este tema. Tanto es así que en los hospitales, por ejemplo, y en las postas médicas y en los centros de salud faltan medicinas. No se atiende a la gente ante cualquier tipo de dolor que padezcan, no hay tampoco cultura de prevención. Ahora, usted hablaba de los especialistas, están faltando, hay 4 médicos por cada 10.000 personas, eso es preocupante. De este número, 446 solo tienen especialidades. Yo recuerdo en la COVID-19 de que se buscaban médicos especialistas en determinado manejo de aparatos dentro, ¿no?, de, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos. Lo mínimo, ¿no es cierto? Uno puede comprar una ambulancia, pero en esa ambulancia tiene que tener un chofer, sino 1 o 2 o 3 que cubran 3 turnos, porque es una situación, lo que ellos cubren es una situación de emergencia o cubren un trabajo de emergencia, además de paramédicos que tienen que ir a bordo para ir tratando a la persona mientras se le va llevando a un centro de salud especializado. Aún sigue todavía el problema de los hospitales que padecen absolutamente de todo, ¿no? Avanzan los años, continúa este problema y no sabemos a dónde vamos o apuntamos como país. Yo siempre digo que el Perú lamentablemente sigue en vías en lugar de ir a ser un país en vías de desarrollo, está involucionando cada vez más, convirtiéndose en un protoestado. Yo no quisiera llegar a niveles, que el país llegue a niveles como los de Haití, por ejemplo, donde no hay un control absolutamente de nada, donde la gente vive por vivir, que es el viejo oeste en realidad. Porque ahí uno muere por cualquier cosa. Si no es la delincuencia, es el sistema de salud, no es cierto, es la economía, o sea, no se puede comer bien. O Venezuela, que ve usted cómo es que la están pasando ellos y cómo es que los estamos asumiendo nosotros. Porque incluso hasta esa población que ha migrado aquí al país, que suman casi 2 millones de personas, las estamos asumiendo en el sistema educativo, en el sistema económico y en el sistema, por ejemplo, de salud. Entonces se hace cada vez más grande, se hace cada vez más extenso el problema y nadie realmente se sienta a resolverlo. Ahora, seríamos injustos si diríamos no se ha hecho nada. No es cierto. Todos los gobiernos no alcanza, ¿no? En un nivel u otro han tratado de contribuir. Por ejemplo, se acaba de aprobar y está en proceso de incorporación que los más o menos 50.000 trabajadores que se incorporaron en el primer nivel para el COVID, aunque varios de ellos pasaron luego a hospitales, se incorporen definitivamente. Eso es una realidad. Si uno compara en los últimos 8 años, digamos así, y he dicho, actualmente oficialmente están reconocidos 400.000 trabajadores en el sector público, en el salud, en las sanidades, en el sector privado y todo.
pero hace 8 años eran 280.000. O sea, se ha ampliado el número de recursos. Seríamos injustos en decir que no se ha hecho nada. Sí se ha ampliado, pero es insuficiente. Eso tiene que ser entendido. La brecha en recursos humanos, en infraestructura y equipamiento es tan grande en el sector salud que si bien se ha ampliado, es insuficiente y tenemos siempre que continuar ampliando. Esa es la oportunidad que tenemos ahora que se está discutiendo el presupuesto del 2024. Y eso, vuelvo a insistir, la principal brecha que se tiene, tanto en salud como en educación, que son las políticas sociales básicas, es recurso humano. No hay posibilidad de atención de salud, no hay posibilidad de atención educativa si no se tienen los profesionales necesarios para ese fin. Eso es así de claro. Y si tenemos ya identificada la magnitud de la brecha, mire, yo estoy hablando de 120.000, 130.000 nuevos profesionales, no los tenemos en plazas simplemente para contratar, hay que formarlos. Y por lo tanto son retos de corto, mediano y largo plazo. Pero hay que trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? Y a eso hay que aportarle los recursos. En gran parte es presupuestal. También, sin duda, son las responsabilidades políticas, tanto del nivel nacional como de las regiones y en el nivel local. Pero no es que no se sepa qué hacer. Hay alternativas, hay propuestas. Bien, hay que darles el apoyo necesario, como lo que decíamos, esta iniciativa del señor ministro César Vázquez, que me parece una buena iniciativa de esto del proyecto 1000, que es para corto plazo, ¿no es cierto? Con eso no se acaba, pero sí fortalecería muchísimo, sobre todo en el primer nivel, si tenemos mayor cantidad de recursos humanos, si eso permite ampliar los horarios de atención, si es un personal que está bien entrenado, si tiene el equipo mínimo indispensable, si tiene la comunicación a través de la telemedicina con los centros más especializados y además algo tan elemental actualmente, la forma de transporte como son las ambulancias, que no es que no se haya hecho nada, también se ha ido creciendo, pero sigue siendo insuficiente. Esa es la orientación, creo, que habría que hacer. Bien, doctor Ugarte, muchas gracias. Muy amable por estar esta mañana con nosotros aquí en Hablemos Claro. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bien, el doctor Ugarte, bueno, hay planes. El tema es que se aprueben, que se desarrollen y que sumen. Los planes abundan en el sector público, lo que no hay es capacidad de ejecución.